Bienvenidos una vez más, hermanos. Espero que estén dispuestos en este momento a recibir palabra del Señor y a adorarlo por todo lo que Él ha hecho, porque Él es grande y maravilloso. Y vamos a estar leyendo la palabra el día de hoy en el Salmos 16, verso del 6 al 8. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la edad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Señor, en este momento, Señor, queremos bendecirte y queremos exaltarte, porque has sido un Dios grande, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que siempre está con nosotros. Queremos ahora en este momento que reciba nuestra oración, Señor, como olor fragante, como un olor grato, Señor, delante de ti, Rey. En la tierra, oh Señor, yo soy inigualable tu amor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Es el cielo para mí. Tu presencia
al Señor de señores. Así que desde tu hogar, adora al Rey. Levanta tus manos. No dejes de decirle: Jehová, tú eres bueno y siempre lo serás. El Rey ha sido fiel, el Rey ha sido justo. Y hoy vamos a invocar y adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Desde tu hogar, dale un fuerte aplauso al Rey que vive. Vamos a decirle: Jehová, tú eres el Rey. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Le damos nuestra alabanza a Dios. Le damos nuestro ser. Le damos todo lo que somos, oh Dios. Cantamos un clamor, sanidad y redención. Esa noche que tú ves los secretos de tu corazón. Pueblo mío, pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, que deseamos una revolución. El cielo se parte. En el desierto broten ríos, tu vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Mostranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo mío, pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey de Reyes, Dios. Aquí está nuestra alabanza. A ti elevamos nuestra alma y nuestro espíritu, Dios. Porque no se hallaba nadie como tu Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana, Hosana.
nuestras vidas, Jehová. Tú eres el Dios de nuestros hogares. Di desde ahora en adelante: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, nosotros creemos en ti. Creemos en tu palabra, Dios. Porque sin ti es imposible agradarte. Dile: Señor, hoy en esta mañana, Dios, en este momento, Dios, quiero entregarte mi confianza, Jehová. Quiero levantar en ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, has de sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tienes el lugar de tu presencia, haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creo en Dios, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la
a todos. Es muy grato volver a estar con ustedes en este día. De verdad que nos alegra mucho que sigan ustedes en sintonía semana a semana y compartir la palabra del Señor y lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Recuerde que tenemos una secuencia en la que venimos hablando del pecado, el origen del pecado, las consecuencias del pecado, todo lo que implica el pecado en sí. Y hoy queremos hablar básicamente de las consecuencias del pecado en toda esa gama de temas que tienen que ver con el pecado. No es una apología, tampoco un fanatismo, sino que hay una necesidad de que el pueblo entienda, que la gente pueda comprender realmente la esencia. Por lo general nunca inicio haciendo una lectura, pero hoy quiero iniciar leyendo las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Si usted puede, acompáñeme ahí donde está, en su casa, y leamos por favor esta lectura juntos. Dice la palabra del Señor: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y del don y de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia divina. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La carta a los Romanos es una carta que nos lleva a entender ese decálogo de principios de vida y esa diferencia que hay entre la ley y la gracia y de los alcances que ella misma puede tener. El pecado es algo que ha llevado a la humanidad a la derrota, que lo ha llevado a su peor condición. Y hoy vamos a mirar 4 aspectos básicos de eso que hemos dicho, de las consecuencias del pecado. La gente puede pecar, Dios no obliga a nadie, y lo venimos diciendo. Primero, el diablo se rebeló en la eternidad y Dios no intervino para manipular la acción del diablo. El hombre pecó y Dios le permitió. Siempre hubieron advertencias. Igual en el cielo, el diablo sabía que había normas y reglas, pero él las desobedeció. El hombre también le fueron impuestas normas y reglas y él también las pasó por alto. Quiere decir que Dios no ha manipulado en ningún momento a ningún ser, ni espiritual ni físico, sino que le ha permitido en su sabia sabiduría y amor
que el hombre tome la decisión y que los seres espirituales también tomen su decisión. Es por eso que la gente tiene libre albedrío para pecar, para hacer lo que ella crea que es conveniente con su vida. Dios no le va a tomar por el cuello de ninguna manera. Cada persona es libre. Pero el pecado, cuando se ejecuta, trae consecuencias. Y hoy queremos profundizar un poco acerca de las consecuencias de ese pecado. El pecado lo primero que hace es que rompe la relación con Dios. A algunos les parecerá que eso es nada, que eso no tiene mayor trascendencia ni relevancia, pero como seres almáticos también que somos, que tenemos una conexión directa con la eternidad, el que la eternidad se separe de nosotros, eso nos vale, nos cuesta, porque perdemos la esencia de la vida, de lo que ella inspira como tal. Dios es eternidad, y cuando creó al hombre, lo creó en esa eternidad, y le dio parte de esa eternidad a su vida. Cuando el hombre entra en el pecado, se rompe esa relación, se rompe esa eternidad, se pierde esa comunión, y el hombre queda a merced del adversario, del enemigo. Se generan una cantidad de aspectos en la vida del hombre. La malicia entra la maldad, entra el miedo, y eso vamos a verlo a través del libro de Génesis, porque leímos Romanos como introducción, pero quiero que Génesis nos lleve al paso a paso de la clave de cada uno de estos puntos. Le invito a que busque usted Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Y mire lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre había sido diseñado y creado en pureza. Sin embargo, cuando el pecado entró en el hombre, se abrieron los ojos del mal. Dios habita en luz. Y cuando Él creó al hombre, lo hizo para que habitara en luz. No existe el pecado en él. Igual el ser humano no estaba concebido en pecado. Pero al momento de la desobediencia, el hombre entra a conocer el pecado, a corromper la naturaleza divina. Y una de las cosas que comienza a sentir el hombre es malicia. A pensar, bueno, es que Dios me está viendo. Estoy desnudo. El hombre no conocía que estaba desnudo. No tenía ni el más mínimo asomo de malicia, de maldad en su mente. Perdón. Por el contrario, había pureza, había santidad. Y al momento de descubrir su condición, dice que se escondió. Y esa es una de las características del pecado. Hace que la gente se esconda. Hace que la gente huya. El hombre tenía una relación cara a cara con Dios. Pero al momento de pecar, comenzaron a esconderse. La gente realmente sabe cuando peca. Sabe cuando está mal. Pero también se esconde. Las cosas buenas se hacen en la luz. ¿Por qué los ladrones no roban a la luz del día? O no lo hacen de manera que la gente les aplauda. Porque es un hecho malo. Por lo general lo hacen de noche cuando un salteador entra a una casa. Cuando hay una violación, cuando hay algún tipo de acto de perversidad y de maldad, se hace en lo oculto. Y es precisamente porque se da la ocasión. El ser humano se esconde de Dios porque sabe que sus acciones, en el caso de Adán, eran malas. Y esas acciones le están dañando. Esas acciones están corrompiendo. Tuvieron otro sentimiento que se llamó miedo. El miedo no es parte de la naturaleza de Dios. Es parte de la naturaleza caída del hombre por el pecado.
tener miedo al futuro, tener miedo a lo que viene, tener miedo a los problemas, tener miedo a las consecuencias, tener miedo a las circunstancias. ¿Por qué se tiene miedo? Porque una vez hecho el acto ilícito, sencillamente sabe que va a venir un juicio. Todo ser humano sabe que después de hacer un acto que esté en contra de la naturaleza divina, va a venir un juicio de Dios. Dios le dijo ciertamente, no comas de ese árbol. El hombre transgredió la ley de Dios, comió del árbol, infringió las normas divinas y sabía que venía un juicio. Todas esas cosas pasan igual. Cuando nosotros actuamos en luz, actuamos en justicia, no tenemos miedo. Independientemente de lo que el mundo piense o diga o haga en contra nuestra, sentimos paz en el corazón. Pero cuando hacemos lo indebido, vamos a tener miedo. Claro, porque no es un fruto de Dios, no es un fruto de la naturaleza divina. Salomón decía en uno de sus apartes, en el libro de Proverbios, que cuando el hombre come el pan en lo oculto, va a generar precisamente ese terror. Y es parte de lo que es el pecado como él, su esencia. Entonces miramos que el hombre se apoderó de él, la maldad, se abrieron los ojos al mal, se escondieron. El pecado hace que la gente se esconda, que huya, que retroceda de Dios. Cuando la gente está bien, quiere buscar a Dios. Cuando la gente está mal, quiere apartarse de Dios. No, yo no quiero esto, yo no quiero... De hecho, un síntoma de un creyente caído es precisamente, dice, no, yo no quiero, por favor, no. Es precisamente por eso. Es lo mismo, es la misma escena de Adán. Somos hijos de Adán. Y el miedo a las consecuencias. Pero lo peor del asunto es que la gente sabe, pero no toma correctivos en la situación. El segundo principio dice, el pecado rompe la relación entre los hombres. O sea, no solamente afecta la relación entre Dios y el ser humano, sino que entre los mismos hombres la afecta. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 2 y 16. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí se generó la primera discusión matrimonial. ¿Quién tuvo la culpa? La culpa la tuviste tú, la tuvo tu mamá, la tuvo tu papá, la tuvo tu familia. Comenzaron los reproches. Dios estaba haciendo unas preguntas y ellos comenzaron a discutir. Claro, porque es parte del pecado. El pecado no solamente nos lleva al descrédito y a la bajeza, sino que el pecado también hace que las relaciones se rompan. Y es precisamente donde Adán, en esa escena, inicia la primera discusión. Ella fue la culpable. Ella fue la que me dio el fruto. Y estamos violentando, obviamente, principios porque lo que Dios le dijo es otra cosa. Hubo un juicio para ella. Dice, y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Este es un tema que realmente no quiero ahondar ahora mismo este versículo bíblico, porque es un poco complicado para explicarlo así, de esa manera, porque pareciera que Dios fuera machista, que Dios pusiera todo el peso sobre la mujer. Pero no, lo que quiere establecer este texto era que en el principio había una igualdad. Había una corona, que era el hombre como tal, pero había igualdad en el trato, había igualdad en las responsabilidades, había una armonía en la relación, pero ahí se rompe totalmente. Y aparte de culparse al uno al otro, fue la cadena. Una vez Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. No es que no fui yo, fue la serpiente. Cuando la gente cae en pecado, comienza a buscar culpables.
Entonces dice que el pastor, que la familia, que el tío, que en la iglesia le quebraron los ojos, que no lo miraron bien, que hizo... Va a buscar culpable, porque ese es el prototipo. Pero la persona sabe conscientemente que la responsabilidad, la culpabilidad es de ella o es de cada uno de nosotros que transgredimos la ley de Dios. ¿Qué produce una discusión entre una pareja? La gente cree que las guerras inician entre dos jefes de Estado. Las guerras inician entre dos personas desadaptadas. Las guerras inician cuando la gente pierde la tolerancia, pierde el respeto, cuando la gente se levanta en hogares conflictivos, de problemas, de irrespetos. Ahí nacen las guerras. Cuando usted ve los violentos, ve su hoja de vida, su trasfondo, se da cuenta que fue gente maltratada, que fue gente abusada, que fue gente, perseguida. Yo una vez leía la historia de Tiro Fijo, de Marulanda, el jefe guerrillero que tuvo Colombia, que inició la FARC, y fue un hombre que tuvo un problema terrible en su niñez, vio cómo masacraron su familia y le mataron unos animalitos que tenía, y eso lo llenó de odio, lo marcó y hizo de él el hombre de guerra hasta el día de su muerte. Hay una historia detrás de cada persona, hay una historia detrás de cada individuo, de lo que pasa en él, y no va a ser la excepción Adán y Eva. Entonces, los que descendemos de ellos traemos esa naturaleza. Obvio que el Señor puede cambiar, el Señor puede transformar todo eso, pero una discusión genera una guerra. Un reino inicia violencia porque el corazón de ese individuo es violento. En Colombia tuvimos hace poco un escenario similar. Un presidente que quería la paz, que quería que cesara la guerra. Y había un expresidente que nunca ha querido paz. Soberbio, altivo, arrogante, alguien que desprecia la paz. O por lo menos eso es lo que parece. Sin embargo, el otro mantuvo la cordura, mantuvo la calma. Y fueron 8 años de persecución, 8 años donde no se le permitió trabajar, no se le permitió obrar. Sin embargo, este hombre, al final fue nominado a un premio Nobel de Paz y se mantuvo en la calma, en la pasividad. Otro hubiese sacado las garras, su poder, y hubiera emprendido una guerra, pero como la guerra no estaba en su corazón, sencillamente no la generó. Pero en el corazón del contendor hay una guerra. Y cuando uno mira el trasfondo del contendor, se da cuenta que hay baños de sangre también. Entonces, por eso tomo estos ejemplos, porque detrás de cada violencia, detrás de cada maltrato, detrás de cada guerra, hay un ser humano afectado en su niñez, alguien marcado por el odio, marcado por el trauma psicológico, sexual, afectivo, de toda índole, y llega a terminar como un individuo que destruye la sociedad. Entonces no es solamente hablar de un cargo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1-2, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combates en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Ahí lo está diciendo el libro de Santiago, claramente de dónde procede todo eso. No solamente es pecar, el asunto es las consecuencias del pecado. Son inevitables. El tercer principio dice: el pecado destruye la creación de Dios.
Dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te di orden diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te cubrirán y comerás de las plantas del campo. Qué palabra más dura. Ya leímos anteriormente el juicio que venía sobre Eva por haber dejado su corazón abierto a la mentira. Pero ahora miramos que para el hombre también hay un juicio. Y no solamente hay un juicio para él, porque así como Eva arrastró su maldición a todas las mujeres de la faz de la tierra, las que nacieron y las que nacerán, de igual manera Adán nos trajo maldición. Una maldición es lo contrario a una bendición. Una maldición es estar divorciado de Dios. Una maldición es tener a Dios de espaldas, que no quiera nada contigo. Una maldición es saber que hay un juicio divino sobre nuestras vidas. Y es allí donde realmente vino lo peor. La naturaleza comenzó a sentir los embates de la equivocación del pecado de Adán. Ya vimos que afectó su relación con Dios, ya vimos que afectó su relación de familia, que afectó la relación de Dios con ellos, y ahora vemos que también está afectando a la misma naturaleza, a la misma tierra. Está afectando a todo lo que está siendo diseñado para sustentar al hombre, y ya no va a darle lo mismo que le daba antes. Se maldijo la tierra. La tierra comenzó a sufrir. La tierra comenzó a sentir los embates del pecado. Espinos y cardos. Recuerden ustedes que él vivía en un huerto. No llovía. La lluvia se comprende hasta en tiempos de Noé. Sino que el sereno regaba la tierra y producía los frutos. Nacían en esos procesos naturales que existen desde que Dios los creó. Y desde ese momento comenzó la naturaleza a cambiar. Vinieron los fenómenos naturales que comenzaron a sacudir la tierra. Vinieron junto con el pecado, fueron una consecuencia. Ahora al hombre le tocaba labrar la tierra porque lo que producía solo, lo que no necesitaba que el hombre se ensuciara las manos, dijéramos así, metiendo la mano en la tierra, ahora le tocaba covar, sembrar la semilla para poder tomar una cosecha. Sufrió la naturaleza, se volvió más duro, ya no tenía la facilidad de producir como producía en Edén. Cuando uno mira Romanos capítulo 8, versículo 22, dice, la naturaleza gime a causa del pecado. La naturaleza, mire, cuando uno va a una playa, ya ustedes saben que hay toneladas, cientos de toneladas de basura en los océanos. Y no solo en los océanos, en los ríos, que también vierten sus aguas al océano. Y a uno le da como pesar, le da dolor ver la cantidad de desechos de los hombres en los ríos y en los mares. Hoy por hoy, ahora que hay la pandemia, uno ve los mares, ahora que abrieron las playas, llenas de tapabocas, desechables y no desechables. Se ve como el mismo ser humano no solo se destruye él, sino que destruye la creación de Dios. Mezquino. Pero eso tiene que ver con la naturaleza caída. La gente que no tiene conciencia de realmente lo que es y lo que representa como corona de la creación, se comporta de esa manera. Destruye la naturaleza, destruye los bosques, el agua, destruye los animales, la caza indiscriminada,
acaban con los ecosistemas. Es parte de una naturaleza caída. Y la misma tierra llora, eso es lo que dice la Biblia, gime a causa del pecado, de tanta maldad, de tanta destrucción. En Valledupar yo vi un caso que todavía me parece deplorable, porque ninguna entidad, y los que han intentado los han amenazado, típico de nuestro país. Las aguas de una empresa se vierten sobre un río en toda la ciudad. Aguas fétidas, sin la mínima consideración. Y se ha acabado la pesca, se ha acabado la vida. La gente que dependía de ese caudal ya no tiene recursos. Y es el mismo hombre con su actitud dominante que la ha destruido. Ahora, no crean que los que hacen esto van a quedar sin paga. Porque al igual es un pecado. Están transgrediendo la ley de Dios, porque cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dijo, tú vas a cuidar de eso. Y cuando lo sacó del huerto, también le dio la administración de la tierra. Que la guardara, que la administrara. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser custodios, cuidadores de lo que Dios nos dio. Y quiero hacer una anotación, porque no concebimos creyentes que boten basura en la calle. Creyentes que vayan en su carro y abran la ventana y lo tiren. De hecho, ya hay una multa sobre alguien que haga eso, según el código de tránsito nuestro. Pero no necesitamos un código. Necesitamos una vida de ética. Enseñarle a nuestros hijos, no ensucie las calles. Tráigalo en el bolso, échelo en la caneca. No tire desechos al río, no tire desechos al mar. Son principios que se enseñan. Y cuando usted es una persona de Dios, usted es una persona limpia. Hace las cosas bien. Porque tendrá repercusión en la vida de cada uno de nosotros. Dios espera que nuestras acciones sean consecuentes a nuestra vocación de fe. Es muy bueno decir yo soy cristiano, pero realmente en la práctica es donde verdaderamente se puede notar acerca de eso. El mismo verso dice, pues sabemos que la creación entera aún gime, sufre dolores de parto hasta ahora. Dios tenga misericordia. Vemos el cambio climático, lo que está pasando. Los polos se están descongelando. Estamos viendo los efectos. Los glaciares. De joven nos gustaban las excursiones, las expediciones. Y aquí en Barranquilla, la ciudad donde vivo, nos íbamos con los tíos de niños, ellos más adultos, claro, a cazar animales. Subíamos lo que hoy son urbanizaciones, eran highways, reservas de agua, no eran bosques, pero todavía quedaba naturaleza. Y hoy por hoy uno pasa y ve todo eso devastado, todos esos reservorios de agua aniquilados, porque los han aniquilado como si no entendieran que eso es para alimentar a la misma naturaleza y al mismo ser humano. Solo bloque y cemento es lo que se ve hoy. Una devastación impresionante. Gracias a Dios esta ciudad ha tenido gobernantes que han reconocido la necesidad de volver a darle vida al medio ambiente. Y hoy esta ciudad es una de las ciudades más arbolizadas de este país. Gloria a Dios por eso, por la conciencia de los gobernantes. El cuarto principio dice, el pecado trajo muerte física y espiritual. Con este punto vamos a terminar esta parte de hoy. Dice Génesis 2:17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre no solo murió
en una separación. Recuerde que la palabra separación, lo hemos dicho durante todos estos sermones, quiere decir muerte. Muerte es separación, sinónimo el uno del otro. El hombre tenía eternidad, fue diseñado para vivir en eternidad. Al momento de pecar perdió ese privilegio y pasó automáticamente a ser separado de Dios, y al ser separado de Dios estaba separado de la eternidad de Dios, de su propia vida. Comenzó la gente a morir. Y vemos más adelante, en el capítulo 4 de Génesis, el primer crimen, donde se registra la primera muerte bíblica como tal. Caín mató a Abel. Sin embargo, dice que Dios puso una marca sobre Caín para que ninguno lo matase en ninguna ciudad que fuera. Quiere decir que habían ciudades y que habían civilizaciones. Eso es otro tema también. No vamos a entrar allí. Pero fue el primer crimen registrado en las Sagradas Escrituras. La primera muerte física como tal. El hombre no sabía que era eso. Y ahora los hombres comenzaron a tener días y fueron acortándose los días. Pudieron vivir 1000 años, 500, 200, 120 y ya el Salmo 79, si no estoy mal, comienza a decir que los días de los hombres serán 80. Quien se pasa de los 80 sabe que es horas extras de Dios. Pero el hombre no solamente murió físicamente, sino que murió espiritualmente. Yo creo que eso es lo peor. Es lo peor que le puede pasar a la raza humana. Lo peor que pudo haberle pasado. Porque que se muera físicamente, vaya y vuelva. Ok. Hay una resurrección. Pero que muera espiritualmente es realmente que su naturaleza espiritual no va a tener la posibilidad de tener una conexión con Dios. Y es lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La compensación. Y esa muerte espiritual, esa separación de Dios que nos trajo Adán con su pecado, la seguimos llevando hasta hoy como un lastre. La arrastramos de tal manera que por eso vemos lo que vemos hoy en el mundo. La gente sin afecto natural, la gente despiadada, la gente miserable, las diferencias sociales, los abusos, maltrato, abandono. Hace unos días vi un video donde una mujer recién parida tomaba a su niño en una bolsa negra y lo lanzaba y lo tiraba a un basurero. Ni siquiera lo colocaba, lo lanzaba, acabando de parir. Eso solamente lo hace no digo una bestia, porque las bestias cuidan a sus animales, a sus crías, perdón. Tiene que hacerlo un corazón entenebrecido, un corazón perverso, lleno de odio, lleno de maltrato, lleno de quién sabe cuántas cosas, para hacer algo con una vida, con alguien indefenso, con alguien que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo. Pero todo eso hace parte de esa naturaleza. Por eso la gente hace cosas como esa. Por eso el expendedor de droga no mide los límites de su maldad para afectar la vida de otros niños y de otras familias. Solo le interesa lo que va a lucrar, lo que va a ganar. Así afecte a los demás.
igual expendedor de alcohol. Todas aquellas personas que hacen todas estas cosas. Los que matan por dinero o lo hacen por placer. Todo eso hace parte de la muerte espiritual del ser humano. Un ser humano alejado, un ser humano caído, un ser humano desprestigiado. Muerte espiritual, una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída llevará al hombre a una eternidad sin Dios. El problema es que si la gente llega a morir en esta condición, en el pecado, sea cualquiera, porque no hay escala de pecado. Hay gente que dice, no, es que lo mío es un pecadito, así como si fuera un bocadillo pequeñito. Un pecadillito. No hay pecadillito, hay pecado. Pecado es pecado, como lo quieran disfrazar. No, que aquí esta calidad de pecado es peor. Esta Dios no, pecado es pecado. Dios quiere que vivamos en santidad y pureza. Eso es lo que Dios quiere. Hasta ahí. Las consecuencias del pecado. Vamos a terminar esta serie la próxima semana hablando de la solución. Hemos hablado del problema, hemos hablado de consecuencias, hemos hablado del origen. Ahora vamos a hablar de la solución al pecado. Entonces, no se desconecte y la próxima semana usted va a ver la conclusión de lo que esto significa. ¿Cómo hay solución para el pecado? Para el pecador. ¿Cómo puede salirse de ese tuburio espiritual y entrar a una vida plena? Acompáñenme y oremos juntos en esta hora. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad y este tiempo. Te pido que bendigas a cada persona que está viéndonos en este momento. Señor, que tu paz y tu bendición sean sobre ellos. Que el Espíritu Santo sea confrontándoles en cuanto a su pecado, en cuanto a su maldad, a su desobediencia. Y que la condenación, Señor, que hay dispuesta para los que no creen, para los que no obedecen a tu palabra, pueda ser cortada, Señor, a través de tu sangre hoy, donde puedan aceptarte, puedan recibirte en tu corazón, Señor. Puedan ellos hacer de su vida una más para tus pies, una más para tu reino, Señor. Que ellos puedan entregar sus corazones al servicio del Rey Eterno. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Sálvalos, Señor, te lo pido. Y permite, Señor, que toda obra de las tinieblas, mira cuántas personas quieren salir de condiciones de pecado, de maldad. Te pido que les ayudes. Te pido, Señor, que tú les libertes. Te pido, Señor, que hagas una obra con ellos. Tienen una lucha interna, Señor, por abandonar el pecado. Ayúdales, Señor. Dales la mano. Llénalos de fortaleza. Ayúdalos a avanzar y a seguir hacia adelante. Con tu poder y tu gloria, ellos podrán lograrlo. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, sana toda enfermedad. Mira aquellos que creen, Señor, a tu palabra. Permite, Señor, que tu mano de poder pase por su parte afectada. Por tu llaga, Señor, lo creemos, que hoy hay sanidad, que hoy hay restauración y que hay vida. Señor, abre tus cielos para cada familia. Mira a los que están pasando por necesidades, por crisis financieras. Esos que tienen, Señor, esa economía apretada, Dios. Que no tienen, Señor, aún para comer. Hoy, Señor, te pido que abras los cielos para ellos. Que les ayudes, Señor. Que tu misericordia esté sobre sus vidas. Tu palabra es fiel. Tú dices que si tú alimentas a las aves del cielo y vistes a las flores del campo, cuanto más a tu creación, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y abre tus cielos, fuentes de empleo, Señor. Una mente creadora para producir, Señor. Que haya recursos. Pon la semilla en la mano para que puedan emprender nuevos trabajos, nuevos empleos, nuevas empresas, Señor.
Te pongo, Dios, las autoridades, nuestra nación, que tomes el control y que traiga, Señor, arrepentimiento en nuestros gobernantes. Que ellos pidan perdón, Señor, por el pecado y la maldad de saquear las arcas de esta nación y devolver esto una cueva de ladrones. Salva a nuestra nación, Señor. Ten misericordia. Toma el control. Bendice a los médicos y a todos los que trabajan en las clínicas, a los que están combatiendo, Señor, estas circunstancias que pasa el mundo. Te colocamos esta semana que sea buena, llena de tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en la sintonía. Ya sabes, la próxima semana por este mismo canal. Y no olvides compartirlo con tus familiares y con tus amigos. Que Dios te bendiga y que tengas un resto de semana excelente.